Hola, te habla Jairo Fonseca y en esta presentación te voy a enseñar cómo manejar el módulo AstroReportes. Entonces, AstroReporte es un módulo especializado para la generación de reportes de alto impacto basado precisamente en la información que se genera a través de la astrología. En el software PaintAstroCudos lo que estás visualizando en pantalla lo puedes imprimir. En este momento, por ejemplo, estamos visualizando el esquema natal o el RAIX para un momento dado en el cual estoy grabando esta presentación. Con este botón puedes imprimir el RAIX. Esto hace una impresión directamente a la impresora, tanto de forma vertical, horizontal, y todo lo que tú estés visualizando, pues lo puedes imprimir. Entonces yo puedo imprimir, por decir algo, esta información o esta otra, o lo puedo imprimir cuando lo esté visualizando así, o cuando lo esté visualizando en la tonalidad de grises. Entonces, independientemente de la forma que estés visualizando, lo puedes imprimir. Otra característica que puedes imprimir es el listado de valores. Esto también lo puedes imprimir directamente. Esto lo imprime directamente en una hoja, igualmente con la opción aquí imprimir. Y también la otra opción que está actualmente habilitada para imprimir son los gráficos que se están generando. Estos gráficos tanto de signos como de aspectos que están disponibles. Entonces, independientemente de lo que estés trabajando, pues lo puedes imprimir. Supongamos que yo quiero, por ejemplo, estoy haciendo un análisis de casa, estoy trabajando la casa 2 para este esquema. Entonces la casa 2 tiene este comportamiento a nivel de signos, ese es el esquema natal que estoy visualizando, y también a nivel de aspectos tiene esta información. Entonces esa es la casa 2. Quiero analizar, por ejemplo, la casa 10. La casa 10 tiene esta información, ahí la estamos visualizando tanto en signos, en gráficos, perdón, como en el RAIX. Ahora, AstroReporte está pensado en qué? En optimizar este proceso de generación de información para las personas que deseen hacer una consultoría en astrología de una forma más profesional. Entonces, en vez de estar imprimiendo unas 2 o 3 hojas cada vez que estamos haciendo un análisis, por ejemplo, ya sea de casa o de planeta, pues ya se generaron unos reportes o plantillas que optimizan ese proceso para imprimir rápidamente estos informes o reportes. Entonces, eso es lo que te voy a enseñar a continuación, cómo trabajar esos módulos especializados con el módulo AstroReporte. ¿Cómo llamo el módulo AstroReporte? Es muy sencillo. Aquí en la parte superior, en el menú, hay un icono que te muestra una hojita, eh, que es un reporte, el icono de un reporte. Al hacer clic sobre ese botón nos aparece una ventana, que es la que estamos visualizando en este momento, o también al oprimir las teclas Control F3 de forma simultánea. Cualquiera de las dos acciones nos está mostrando el módulo de nuestro reporte, que viene siendo este que estamos visualizando acá. A partir de esta versión vas a encontrar una interfaz nueva, una interfaz orientada a la facilidad y uso de la generación de estos reportes. Entonces, aquí que estamos visualizando una parte izquierda que tiene un listado de archivos, y aquí a la derecha un área de salida. Este primer listado de archivos son plantillas que están orientadas para generar reportes con diferentes propósitos. Y ahorita te voy a explicar cada uno de ellos de forma rápidamente. ¿Cómo funciona estos reportes? Lo primero que hay que hacer pues es tener cargados los datos de alguna persona con la cual deseamos trabajar. Entonces vamos a trabajar, por ejemplo, el esquema de Steve Jobs. Vamos a hacer aquí doble clic sobre su nombre. Fíjate que en este momento cargué su carta y la que estamos visualizando en este momento. Entonces eso es lo primero que hay que hacer, cargar los datos de una persona. Lo segundo, pues tener el módulo AstroReporte activado. Y lo tercero, pues decidir con qué plantilla se va a trabajar. ¿Qué son las plantillas? Las plantillas son archivos que están bajo la filosofía del PaintAstroCudos, de todas las herramientas que están diseñadas, en las cuales yo parametrizo información. ¿Qué es parametrizar información? Parametrizar información es decirle a la herramienta que vamos a trabajar un modelo preestablecido con unos parámetros de salida que dependen de acuerdo a los datos que tenga yo cargado o a los diferentes procesos que esté implementando. En este caso, pues vamos a trabajar la primera plantilla, la que tiene este nombre 0101RX simple. Esta es una plantilla muy sencilla a modo de ejemplo, en la cual estás visualizando una serie de variables que están entre corchetes. Por ahora, para esta primera presentación, no nos interesa mucho
la información que está entre corchetes. Pues te digo, eso que está entre corchetes son variables, diferentes variables que pueden ser texto, gráficos, esquemas, etcétera, etcétera. Lo importante es que una vez tengas creado o abierto el archivo, al hacer doble clic, fíjate que aquí te aparece la información, oprimes la tecla F9 o también puedes oprimir este botón que estás viendo aquí, que es el rayito, un icono de un rayo sobre el reporte. Y eso, al oprimir ese botón, me está generando el reporte con esa plantilla. Entonces voy a oprimir la tecla F9 o también este botón, fíjate, y ahí me genera un reporte. Entonces este es un reporte que me cargó el dato de Steve Jobs para la carta que yo tengo cargada en ese momento y la estamos visualizando. Voy a hacer un print preview, oprimir este botón o la tecla F10 y este es el esquema que estamos visualizando. Fíjate que pues a grandes rasgos este primer reporte no es tan diferente a hacer una impresión directa. Aquí lo que quiero que entiendas es que la plantilla es la que genera cómo vamos a visualizar el reporte. Fíjate que la siguiente plantilla tiene la misma información, la cargo, oprimo F9 y ahí estoy visualizando en pantalla, y la diferencia con la anterior plantilla es que el texto me lo está colocando, o el encabezado de la información me lo está colocando de forma centrada. La siguiente plantilla me lo está colocando hacia el lado izquierdo, oprimo F9 y hago el print preview y ahí lo estoy visualizando. Entonces fíjate que son tres plantillas que manejan el mismo propósito, que es mostrar el radix independientemente de la información que tenga el radix, solo que su formato o su forma de visualizar la información está cambiando el encabezado hacia la izquierda, centrado, y hacia la derecha. Bueno, supongamos que yo selecciono el sol para el esquema con todos los aspectos, oprimo F9, entonces ahí estoy visualizando los aspectos de sol, eso es lo que estoy visualizando. Entonces estas plantillas, estas tres primeras plantillas, están orientadas para mostrar lo que esté visualizando en el radix, ¿ok? Bueno, la siguiente plantilla, signos plácidos COC sin RX, ¿eso qué significa? Al hacer doble clic, te sale aquí una información y en rojo te aparecen los pasos que debes hacer previamente para que puedas trabajar la plantilla adecuadamente. Entonces el primer paso es seleccionar configuraciones plácidos o COC. Entonces, ¿qué significa eso? Pues puedes trabajar para esta plantilla con cualquier configuración, sea plácidos o sea COC, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre estas configuraciones? Pues el sistema de cúspides o de omificación de casas. Paso número 2, seleccionar esquema 03 planeta en signos. Cualquiera de estas configuraciones tiene el esquema 03, planeta en signos, ahí lo seleccioné. Paso 3, seleccionar los ítems que deseo evaluar. ¿Con qué ítems deseo evaluar los signos? Entonces vamos a trabajar con los 7 personales, en este caso los selecciono, ahí están los 7 personales. Y paso 4, ejecutar astroreporte. Entonces paso 4, ejecutar astroreporte, oprimiendo la tecla F9 o el botón aquí en la parte superior. Lo vamos a hacer en este momento. Y aquí rápidamente vamos a hacer la impresión previa, oprimo F10 o este botón, te está visualizando el esquema de signos para esta persona con los planetas personales. Entonces fíjate, ahí lo estamos visualizando, tanto en elementos como en... Entonces este es un reporte que está, una plantilla que está orientada a trabajar rápidamente los signos, los puntos en signos de una persona. Si yo oprimo F8 o este botón aquí que está a doble clic, perdón, este que está una doble flecha, me recarga la plantilla y puedo seleccionar rápidamente otra persona, por ejemplo, digamos esta persona, ahí la cargué, oprimo F9 y fíjate, rápidamente me trae los esquemas o los gráficos para esa persona, ¿sí ves? Rápidamente yo puedo traer cualquier otra persona, por ejemplo, traigamos esta, Avril Lavigne, la cantante, oprimo F8, oprimo F9 y ahí estoy visualizando rápidamente. Entonces fíjate que cargar la información que genere la plantilla es muy rápido, únicamente es hacer doble clic sobre la persona, nos paramos en nuestro reparte, oprimo F8 para resetear la información o este botón y oprimo F9. ¿Sí te das cuenta? Esta otra plantilla, signos plácidos con RX, es la misma información, solo que se está incluyendo el radix en el esquema. En la plantilla anterior no incluíamos el radix. Los pasos son los mismos, ahí están en rojo. Estas plantillas tienen los pasos que debes hacer para configurarlas correctamente. Oprimo F9 y fíjate, ahí me trae para esa plantilla los signos y el radix con únicamente la posición en signos y los elementos que estamos visualizando en la gráfica.
Entonces selecciono otra persona, traigamos a Steve Jobs, que lo tenemos acá arriba. Oprimo F8, F9, F8 para resetear la plantilla, F9 para ejecutarla, y ahí estoy trayendo el esquema de Steve Jobs. ¿Ok? Entonces fíjate que rápidamente estoy generando esos reportes. Bueno, la siguiente plantilla, aspectos Placidus COC. Entonces paso 1, seleccionar cualquiera de las configuraciones, Placidus o COC. Paso número 2, el esquema 1 horizonte en casa, entonces el esquema 01 horizonte en casa. Paso 3, seleccionar ítems y aspectos que desees evaluar. Entonces, por ejemplo, va a traer únicamente el sol y los aspectos principales del sol, ya lo tengo. Y ejecutar Astro Report. Ejecuto Astro Report, oprimo F9. Y fíjate, ahí me trae el gráfico de aspectos relacionados con las casas. Como únicamente traje el sol, pues me está mostrando esos aspectos. Voy a resetear F8, voy a traer todos los ítems, que en este caso solo tengo los personales, oprimo F9 y ahí estoy viendo la relación de aspectos para todos los ítems. Entonces este es un reporte que puedes imprimir rápidamente, si te das cuenta, con una información bastante interesante. Bueno, aspectos plácidos con RX, esta es la misma plantilla, solo que estamos incluyendo el radix. Fíjate, entonces se incluye el radix, ahí lo ejecuté, F9, oprimo F10 para la impresión preliminar y ahí está este reporte. ¿Ok? Bueno, y así con todas las otras plantillas. Bueno, te las voy a mencionar rápidamente. Esta, por ejemplo, las que tienen el icono, o perdón, el texto todas casas o todos ítems son bien interesantes, porque a diferencia de las anteriores únicamente me estaba mostrando lo que yo tenía seleccionado. Estas de todas casas, fíjate, voy a hacer esta todas casas plácidos con COG, de signos de todas las casas. Esta es para un reporte que me genera información de todas las casas. Entonces aquí los pasos que tienes que hacer son los mismos, o seguir las instrucciones, perdón. Paso 1, seleccionar configuración. Paso 2, seleccionar esquema horizonte en casa. Paso 3, seleccionar los ítems que deseas evaluar. En este caso va a seleccionarlos todos. Paso 4, oprimir 12C o 12R en la pestaña reportes. Esos son estos botones que están aquí en la parte izquierda de estos reportes. Y sugerencias si desea configurar la plantilla de puntos y dignidades. Esto te lo voy a explicar más adelante, pero vamos a trabajar con la que está ahorita configurada. Oprimo este botón 12C, 12R. 12CR, ¿qué es? Es 12 las casas con el resumen, y 12C es 12 casas sin resumen. Voy a imprimir ahorita 12C, fíjate lo que va a pasar. Entonces el software me está calculando la información para las 12 casas. Y fíjate, rápidamente hago el print preview y me generó un reporte de 12 páginas, donde cada página está asociada, en este caso, por ejemplo, la casa 1, la casa 2, la casa 3. ¿Esto qué tiene que ver? Los planetas que tienen relación con esas casas y los porcentajes en signos más la cúspide. Ese es ese reporte. Ese mismo reporte lo puedo incluir con el radix. Fíjate, ahí seleccioné la otra plantilla, sigo los mismos pasos, oprimo 12C. Y ahí rápidamente, fíjate, en 6.57 segundos me genera un reporte para las 12 casas. ¿Ok? Aquí únicamente estamos incluyendo los signos. Lo mismo lo puedo hacer, por ejemplo, con aspectos. Vamos aquí a seleccionar esta plantilla rápidamente. Ya tengo Plácidos, Horizonte 1 en casa, los aspectos que deseo evaluar, los principales, oprimo 12C. Y fíjate, ahí me está generando el reporte de relación de aspectos para todas las casas. Entonces fíjate, rápidamente, en 7.53 segundos generé un reporte donde estoy visualizando la casa 1, la casa 2, la casa 3, la relación de aspectos de cada una de estas casas. Digamos que estos aspectos, estos reportes que trabajan todas las casas son bastante interesantes. Acá hay otro tipo de reporte, el 0209, que es para el sistema Placidus, que es trabajar los ítems, ya es ver la relación de aspectos, pero no por casa, sino por ítem. ¿Qué son ítems? Pues los planetas. Entonces, seguimos aquí los aspectos y en vez de oprimir 12C, oprimimos el botón IR o I. IR es el resumen de todos y I es todos sin el resumen. Entonces voy a imprimir en este caso IR, voy a ejecutar este botón, cualquiera de los dos lo puedo ejecutar, lo oprimo. Y fíjate, ahí hago la impresión previa, F10, oprimo el botón, y aquí están todos los aspectos para este esquema natal. Aquí están todos los aspectos de Sol, todos los aspectos de Luna. En el anterior me mostraba eran solo conjunciones, por eso no aparecen las líneas. Aquí los aspectos de Mercurio, de Venus, de Marte.
y su relación con casas. Entonces este es un reporte también bastante interesante de trabajar. Ya ahorita te explico estas dos. Aquí signos topocéntricos también se puede hacer lo mismo. Las plantillas que tienen el grupo 03 son las especializadas en topocentrismo. Entonces, por ejemplo, vamos a trabajar la de signos, la 0302, signos topocéntricos, sin radix, la 01, perdón. Aquí dice seleccionar configuración topocéntrica, entonces selecciono cualquiera de las topocéntricas. En este caso, bueno, puede ser la 03, el esquema natal ascensional, los ítems que deseo evaluar, voy a hacer los tres, y ejecuto el reporte, F9, ejecuto este reporte, y ahí tengo en una hoja la configuración en puntos, tanto para el modelo eclíptico como para el modelo ascensional. Fíjate aquí, modelo eclíptico, lo observable por Steve, modelo ascensional, lo observable por el entorno. Entonces, esta es una configuración muy rápida. Cambio de persona, por ejemplo, va a seleccionar a Abril, que estaba por acá. ¿Dónde está Abril Levine? Aquí está, la voy a seleccionar y voy a seleccionar Steve Jobs. Ok, oprimo aquí el botón S solo para trabajar con esos dos. Selecciono Abril, doble clic, F8 y F9. F8 es para recargar, F9 para ejecutar, y ahí rápidamente genero el reporte de Abril. Fíjate que es muy rápido la forma en la cual yo puedo trabajar una persona u otra con un reporte. Vamos a trabajar, por ejemplo, este reporte del aspecto todos ítems topocéntrico. Hago doble clic y aquí me dice que debo cargar una plantilla BDT. ¿Esto qué es? La plantilla BDT, ¿cómo la llamas? Hace clic aquí, en este botón en la parte superior, nos aparece una plantilla con las BDT. Estas son unas plantillas que tienen cargados previamente unas informaciones de variables de texto, que también están incluidas. Posteriormente te las voy a enseñar a manejar, pero para efectos prácticos de manejar estos reportes estándar, pues te digo qué debes hacer. Entonces, cargar plantilla BDT, la 0301 topocéntrico natal, ¿esa cuál es? 0301 topocéntrico es esta. Hago doble clic sobre ella, ya quedó cargada, aquí me dice. Seleccionar los aspectos que deseo evaluar, entonces voy a seleccionar los aspectos que deseo evaluar, los principales, y oprimir botón IR o I. Entonces voy a oprimir el botón I, o sea, todos los ítems, pero sin el resumen, o lo puedo hacer con el resumen. Vamos a hacer los dos, vamos a hacer primero IR, oprimo. Entonces fíjate, ahí me está generando este reporte con todos los ítems, tanto eclíptico como ascensional. Aquí estamos manejando una información doble, por eso se demora un poquito más, pero no es mucho. Fíjate, en 13.44 segundos vamos a visualizar, nos genera un reporte de 16 páginas, donde cada página corresponde primero los ítems, como son el resumen, después vienen los del sol. Fíjate, aquí estoy viendo los del sol, los de la luna. Entonces cada uno de estos ítems está manejando esta información. Entonces, fíjate que rápidamente estoy generando la información de un reporte y esta es la forma en la cual se genera. Bueno, oprimo y es lo mismo, exactamente lo mismo, pero sin el resumen. Ahí es todos los ítems, sin el resumen es todos los elementos. Y fíjate, ahí tengo la información, modelo eclíptico, modelo ascensional, de cada uno de los planetas. Entonces esta es una información bastante interesante. Entonces esta es la forma en la cual se trabaja este reporte. Aquí te dice la explicación básica. Es tener seleccionada a la persona, dependiendo de la plantilla que tengas seleccionada, sigue las instrucciones que te dicen la plantilla, la ejecutas. Bueno, acá hay una, por ejemplo, esta no te la expliqué, te la expliqué ahorita, la 212. Esta carga la plantilla BDT02, vamos a traer la plantilla 002, principios básicos, la 002, principios básicos. Tengo la persona seleccionada, oprimo F9, y esa es una plantilla que genera un texto sencillo pero muy interesante. Fíjate, ahí está este texto con el perfil astrológico básico para Avril Lavigne. Este es una en la cual le incluimos texto. Voy a traer a Steve Jobs, oprimo, se le traje Steve Jobs, reseteo la plantilla, oprimo F9 y ahí rápidamente ya estamos generando el reporte. Ok, entonces fíjate, ahí lo estamos. En un posterior video te voy a explicar cómo cambiar el encabezado y en otro te voy a explicar cómo personalizar los reportes y las plantillas. Entonces, gracias por tu atención.